En este preciso momento algo invisible se ha puesto en marcha sobre Estados Unidos, y aunque tus pies pisen otra tierra y tu pasaporte diga otro nombre, lo estás sintiendo como un viento frío que entra por las rendijas del alma, como un estremecimiento que no sabes explicar, como una alarma que suena por dentro y no te deja dormir. Y no es un titular más ni una noticia sensacionalista, es una señal espiritual que te está llamando por tu nombre para que despiertes, te posiciones, te cubras y entiendas que cuando Dios sacude una nación, el eco cruza océanos y toca casas, matrimonios, conciencias y destinos. Y tú lo sabes porque en las últimas semanas has sentido un cansancio extraño, una tristeza sin causa, una inquietud que no se apaga con música, ni con trabajo, ni con entretenimiento. Y si te quedas en silencio un instante, oyes en tu interior una voz que susurra: vuelve a mí, habita en mí, ciérrate a las sombras, es tiempo de guerra santa. Tú sientes que la alegría se te escurre entre los dedos como agua, que te levantas bien, pero al mediodía ya estás exhausto, que buscas a Dios y lo amas, pero el cielo parece sellado, que te arrodillas y las palabras te pesan, que te rodean voces, opiniones, polémicas, rumores de crisis, y aun cuando lo apagas todo, sigues oyendo dentro un eco de vacío, una sequedad que huele a desierto, una confusión que te hace dudar de lo que antes te resultaba evidente. ¿Te has dado cuenta de que sonríes por fuera y por dentro suspiras? ¿Te has dado cuenta de que te enfocas en resolver 20 cosas prácticas para no enfrentar una sola cosa espiritual? ¿Te has dado cuenta de que el corazón te late a destiempo, como si llevaras una piedra escondida en el pecho, y que por más que lo disimules, hay una parte de ti que está cansada de estar cansada? No estás loco, no eres débil, no eres menos cristiano. Estás en medio de una batalla invisible que no escogiste, pero que sí puedes enfrentar, con armas que no son humanas, con una cobertura que no te da el mundo, con una presencia que no abandona al que clama. Ese dolor no es casual, ni es solo psicológico, ni se arregla con vacaciones o con un cambio de ciudad. Ese vacío que te acompaña como sombra a mediodía tiene nombre de grieta y apellido de puerta abierta. Y no se cura con frases bonitas ni con voluntarismo, porque lo que te ataca no se ve, pero pesa. Lo que te acusa no se escucha, pero hiere. Lo que te agota no tiene rostro, pero roba. Estás delante de una enfermedad espiritual que se alimenta del desgaste, de la distracción, de la incredulidad que se filtró gota a gota cuando te cansaste de esperar. El enemigo ha querido hacer de tu mente una sala de espejos donde todo se deforma. Y si hoy no llamamos a las cosas por su nombre, esa grieta se ensancha, ese vacío se convierte en hábito, esa sombra se vuelve techo. Por eso te digo con amor y con autoridad que lo que estás viviendo es batalla en el aire, es opresión sutil, es una siembra de desánimo que busca desactivar tu fe justo ahora, cuando el cielo te llama a ponerte bajo cobertura, a cerrar legalidades, a habitar, a proclamar, a romper el silencio con la palabra viva. Y si no se atiende a tiempo, si se normaliza el cansancio, si se participa del ruido y se abandona el altar, se paga un precio que el alma no puede sostener. La Biblia advierte sin anestesia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y si te acostumbras a vivir sin presencia, te acostumbras a vivir sin propósito. Y si vives sin propósito, empiezas a llamar normal a lo que te está rompiendo por dentro. Y entonces los hijos se enfrían, las conversaciones en casa se vuelven trincheras, la economía se agujerea, la salud se resiente, la mente se nubla, la lengua se contamina, y en ese ambiente la voz de Dios suena lejana, no porque Él se haya ido, sino porque lo has rodeado de ruido. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Es más que poesía, es una advertencia de amor, porque hay ventanas de gracia que se abren por periodos, y si las dejas pasar no vuelven iguales. Por eso hoy el Espíritu te llama a detener la fuga, a cerrar la brecha, a quitar el peso, a desenmascarar el engaño, a recordar que ninguna arma forjada contra ti prosperará si te alineas bajo el manto correcto. Mira a Sofía en Bogotá, que vivía con ansiedad sin razón. Trabajaba, servía, era la que siempre tenía una palabra para otros, pero al llegar la noche le caía encima un miedo mudo.
Había visto demasiadas noticias, escuchado demasiadas opiniones y sin darse cuenta, su vida interior se había llenado de voces ajenas. Una madrugada, sin fuerzas para orar, abrió la Biblia y se encontró con Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y en vez de buscar explicaciones, decidió dejar que la palabra la partiera dulce y precisamente. Escribió el Salmo 91 en una hoja y lo pegó en la puerta de su casa. Lo declaró en voz alta con voz temblorosa y cada noche, en lugar de hacer scroll, repetía: el que habita al abrigo del Altísimo. Y la primera semana no pasó nada visible, pero la segunda empezó a dormir en paz. La tercera dejó de soñar con caídas. La cuarta recuperó el canto y un día se sorprendió riendo sin motivo porque la sombra ya no pesaba. Y está Luis, en Guayaquil, empresario honesto, con cuentas en rojo y una sensación de ruina inminente, atado a ciclos donde todo se levantaba y todo caía, hasta que escuchó a un anciano decir: declara la palabra hasta que la palabra te declare a ti. Y se propuso 3 cosas pequeñas: orar en voz alta cada mañana, perdonar una deuda vieja y bendecir a quien le había maldecido. En un mes no cambió el dólar ni la política, pero cambió su espíritu. Se abrieron conversaciones nuevas, llegó un contrato que no esperaba, y lo más grande no fue el dinero sino el orden que volvió a su casa, porque el reino de Dios no entra por la cuenta bancaria, entra por la puerta del corazón. Te prometo en el nombre de Jesús que hay salida, hay sanación, hay restauración concreta, hay un manto real de presencia que no es teoría ni placebo. El Padre no te trajo hasta aquí para regañarte, sino para levantarte, para cubrirte bajo alas que no fallan, para recordarte que Él sigue siendo refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, que no estás condenado a repetir ciclos ni a heredar tristezas, que el Hijo vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y esa abundancia no es promesa abstracta, es una autoridad interna que no se quiebra con titulares, es una paz que no se negocia, es una fe que no se vende, es la certeza de que si te cubres en Él, Él se encarga de ti. Por eso hoy abro contigo la Escritura no como un maestro que explica, sino como un soldado que entrega espada. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, 1-2. Y quiero que notes que dice: diré, no pensaré, porque lo que no declaras no se activa, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. De modo que esto no se gana con argumentos, se gana con obediencia. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, lo que diga le será hecho. Marcos 11:23. Por eso hoy tu lengua puede ser barco o ancla, puerta o muro. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23:29. Por eso no la cites como adorno, empúñala como mazo santo hasta que la roca ceda. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Someterse primero, resistir después. Esa es la secuencia que el cielo bendice. Déjame contarte con detalle lo que vivió Matías en Santiago, que había crecido en la iglesia pero llevaba años orando en piloto automático. Cuando la tormenta cultural empezó a sacudir países y la incertidumbre financiera lo rozó, se volvió cínico por dentro. Se dijo: no pasa nada si bajo los brazos. Y bajó los brazos. Entonces vino la niebla, discusiones con su esposa por pequeñeces, insomnio, contratos que se caían a última hora, y una tarde cualquiera en un semáforo lloró sin saber por qué. Esa noche, desesperado, abrió Juan 10:10 y leyó en voz alta: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y se hartó del robo sutil. Llamó a un amigo, confesó su apatía, ayunó un día a la semana, apagó por 15 noches las pantallas a las 10 para leer el Salmo 91 con su esposa. Y a la tercera semana el ambiente en su casa se volvió respirable. No ganó la lotería, ganó la paz, y con la paz volvió el orden, y con el orden la creatividad,
y con la creatividad puertas que ya estaban allí, pero que no veía. Y Ana, en Ciudad de México, con miedo heredado de su madre y su abuela, miedo a la enfermedad, miedo a la pérdida, miedo a la noche, empezó a escribir versículos en papeles pequeños y los pegó donde sus ojos descansaban, en el espejo, en la nevera, en la cartera. Cada vez que el miedo hablaba, ella contestaba con Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y se respondió con la vida. A los 2 meses seguía habiendo problemas, sí, pero ya no había parálisis. Su fe dejó de ser souvenir y se volvió escudo. Ahora, ¿qué debes hacer tú ahora mismo? No 20 cosas, no una lista imposible. 3 gestos radicales que abren el cielo sobre tu cabeza. Primero, habita y declara. Toma cada día un momento fijo y proclama en voz alta el Salmo 91 sobre tu vida y tu casa. Pronuncia tu nombre dentro de sus promesas y diré yo a Jehová, hasta que tu lengua se alinee con tu espíritu. Segundo, cierra legalidades. Pide al Espíritu Santo que te muestre pactos con el desánimo, resentimientos, hábitos que abren grietas, y cuando los nombre, obediencia inmediata, perdona, pide perdón, corta, devuelve, consagra, porque la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Y lo que expone, lo sana. Tercero, reemplaza el ruido con verdad. Por 7 días seguidos limita el bombardeo de noticias y llena ese hueco con Juan 10:10. Léelo mañana, tarde y noche. Y cada vez que el ladrón susurre no se puede, respóndele con la vida, se puede en Cristo. Y ahora juntos, delante del Dios que escucha, vamos a orar con palabras largas como mareas, no por retórica, sino porque hemos callado demasiado. Repite conmigo si puedes, o haz de mi voz tu voz. Padre amado, en el nombre de Jesús vengo a ti con lo que soy y con lo que ya no puedo sostener. Traigo mi cansancio, mi vacío, mis dudas, mis culpas, mis miedos heredados y mis silencios aprendidos, y los deposito a los pies de la cruz. Hoy renuncio a toda alianza con el desánimo. Cierro puertas antiguas, rompo legalidades ocultas, renuncio a palabras que pronuncié contra mí mismo en días de frustración y me cubro con la sangre del Cordero. Señor, yo decido habitar bajo tu abrigo, no visitarte de paso. Decido decir con mi boca lo que tu palabra dice de mí, que soy amado, que soy perdonado, que soy libre, que ninguna arma forjada contra mí prosperará, que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Espíritu Santo, sopla en mis pulmones del alma, enciende el altar que dejé apagar, haz de tu palabra martillo donde se necesita quebrar y bálsamo donde se necesita sanar. Corta con tu espada toda atadura mental, toda fortaleza de miedo, todo patrón de fracaso, todo ciclo de escasez, todo lazo con la culpa. Guía mis pies por sendas de justicia, ordena mis afectos, guarda mi casa como muro de fuego, establece tu paz en mis habitaciones. Que tu presencia sea mi clima y tu gozo mi fuerza. Hoy recibo la vida abundante de Jesús y renuncio a vivir en modo sobreviviente. Hoy tomo tu mano y declaro que no soltaré. Hoy planto bandera en mi historia y digo, mío es el Señor y yo soy suyo. Lo pido, lo creo y lo sello en el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Si esta palabra se te metió en el pecho como lluvia en tierra seca, y sentiste que Dios te habló en medio del ruido, si algo se aflojó por dentro, si brotaron lágrimas que no sabías que estaban, te voy a pedir algo sencillo y valiente. Escríbelo, di amén. Deja una oración por tu casa, pon el nombre de la persona por quien clamarás cobertura, cuenta en pocas líneas qué puerta decides cerrar hoy, porque ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y tu testimonio, aunque te parezca pequeño, es una llave que abre otra celda en alguien más. Y me pongo de pie por dentro para desafiarte con cariño y con urgencia. No vuelvas a la rutina como si nada hubiera pasado. No esperes sentir para obedecer. Mañana cuando amanezca abre la boca y proclama. Unge tu umbral con oración. Escribe el Salmo 91 donde tus ojos lo vean. Bendice tu mesa antes de discutir. Corta el chisme antes de que se haga hábito. Guarda tu corazón del cinismo. Y si el miedo te habla, respóndele con la palabra hasta cansarlo,
porque fuiste llamado a sostener el fuego, a ser atalaya en tiempos de turbulencia, a caminar erguido mientras otros se doblan, a cantar a medianoche para que se sacudan cárceles. Tu destino no es flotar, es avanzar. Tu propósito no es aguantar, es vencer. Tu legado no será de avergonzados, será de redimidos que supieron creer cuando todo decía lo contrario. No cierro con un punto final, sino con una puerta entreabierta. Lo que está ocurriendo sobre Estados Unidos seguirá sacudiendo al mundo y al corazón de los que escuchan. Y en los próximos días, el Espíritu nos llevará a profundizar en señales, en cómo discernir los tiempos sin caer en miedo ni fanatismo, en cómo cubrir a la familia cuando la tormenta arrecia, en cómo convertir el hogar en un pequeño refugio de presencia. Por eso te dejo con una frase que marca el camino y te invita a responder ahora mismo. Escribe "yo creo" si estás listo para el cambio y añade con tu propia voz qué promesa abrazas hoy y qué puerta cierras. Porque esta historia no termina aquí, apenas comienza, y el Dios que te habló en lo secreto te confirmará en la próxima palabra lo que ya empezó a hacer en tu vida. Y lo que comenzó como una chispa que encendió el interior de tu corazón, ahora se transforma en un fuego que no puedes apagar aunque lo intentes. Porque este mensaje no ha llegado a ti para emocionarte por un instante, ni para llenarte de palabras bonitas que se olvidan con el paso de las horas, sino para sacudir hasta los cimientos de tu vida y mostrarte que lo que está ocurriendo sobre Estados Unidos no es un hecho aislado, sino un eco de algo mucho más profundo que se está activando en el mundo espiritual y que inevitablemente toca tu casa, tu familia, tu fe y tu destino. Y mientras el mundo habla de economía, de guerras y de tensiones políticas, el cielo habla de almas, de corazones, de decisiones que definirán si te mantienes de pie bajo la sombra del Omnipotente o si quedas expuesto a la intemperie de la confusión y del engaño. Y quiero que lo entiendas con todo tu ser. No puedes quedarte indiferente porque la indiferencia también es una decisión. Y cada día que postergas el llamado de Dios, la grieta se hace más grande. Cada silencio se convierte en un terreno fértil para el enemigo. Cada distracción se transforma en un candado que cierra la puerta a la presencia de Dios. Y por eso hoy el Espíritu te dice: despierta, sacúdete, levántate, porque este no es un mensaje para entretenerte, es un mensaje para salvarte de la tibieza que mata en silencio. Y aunque tal vez te cuesta reconocerlo, sabes que hay batallas que has estado librando en secreto y que no se ven en tu sonrisa. Sabes que hay luchas que no compartes con nadie porque temes que no te entiendan. Sabes que hay noches donde las lágrimas han empapado tu almohada y has fingido que todo estaba bien porque no querías preocupar a los tuyos. Pero tu alma lo grita, tu espíritu lo clama. Estás cansado de cargar con un peso que no es tuyo. Estás agotado de dar vueltas en círculos. Estás harto de ver cómo las promesas parecen quedarse siempre a medio camino. Y aquí es donde quiero hablarte directo al corazón, porque la verdad es que ese cansancio no proviene solo de tus circunstancias. Ese cansancio tiene raíces espirituales. Y aunque te han dicho que es estrés, que es depresión, que es desgaste, lo que está detrás es un ataque invisible que busca debilitar tu fe. Y no puedes seguir ignorándolo porque lo que no enfrentas con la luz de la palabra se convierte en sombra permanente. Si sigues tratando de resolver con fuerzas humanas lo que solo puede resolverse en lo espiritual, el enemigo seguirá robándote poco a poco hasta que un día despiertes y te des cuenta de que no solo perdiste cosas materiales, sino que perdiste tu fe, tu esperanza, tu visión, tu propósito. Y eso es lo que más le interesa al diablo. No tus bienes, no tu trabajo, no tus relaciones, sino tu fe. Porque sabe que si logra apagar tu fe, puede matarte en vida sin necesidad de tocar tu cuerpo. Y la Escritura lo advierte en 1 de Pedro 5:8 cuando dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y ese rugido lo has sentido en la forma de ansiedad, en la forma de miedo, en la forma de pensamientos de derrota. Y si no lo confrontas con autoridad, terminará devorando la pasión que un día tenías, las ganas que un día te movían, el fuego que un día te hacía orar sin mirar el reloj. Por eso hoy este mensaje viene con la fuerza de un martillo que golpea la roca, porque Dios quiere abrir tus ojos antes de que sea demasiado tarde y recordarte que en Cristo no eres presa, eres más que vencedor. Mira cómo lo vivió Mariana en Medellín,
una mujer que había servido a Dios desde joven, pero que con el paso de los años se fue apagando en silencio. Perdió a su padre, su negocio quebró, su matrimonio se enfrió, y aunque seguía yendo a la iglesia ya no sentía nada. Y lo más duro era que no lo decía porque temía que la juzgaran. Hasta que una noche de desesperación tomó su Biblia y cayó sobre el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y en medio de lágrimas decidió creer que esa palabra era para ella. Comenzó a repetirla cada mañana, a escribirla en papeles y ponerla en su casa. Y poco a poco la atmósfera cambió. La depresión se fue disipando. El gozo regresó. Y no fue magia, fue fe. Porque la palabra que había estado dormida se despertó en su boca. Y el Dios que parecía ausente se hizo presente porque nunca se había ido. Solo estaba esperando que ella abriera la puerta de nuevo. Y así como le pasó a ella, también te puede pasar a ti si decides hoy dar un paso de fe. Si decides proclamar la palabra en lugar de la queja. Si decides habitar bajo la sombra del Altísimo, en lugar de visitar a Dios solo cuando las cosas se ponen difíciles, porque la promesa de restauración es real. El Señor dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa palabra no es para colgar en un cuadro, es para vivirla, para apropiártela, para repetirla hasta que tu corazón la crea más que cualquier mentira del enemigo. Por eso quiero entregarte 3 llaves espirituales que el cielo pone en tus manos ahora mismo. Y no son teorías, son armas. La primera es declarar en voz alta cada día el Salmo 91. Aunque tiemble tu voz, aunque tu mente dude, aunque no sientas nada, porque lo que se declara en fe se activa en el mundo espiritual. La segunda es cerrar puertas, y eso significa perdonar, soltar, dejar hábitos que abren brechas, cortar con amistades o ambientes que solo alimentan tu vacío, porque no puedes pedir liberación y al mismo tiempo seguir acariciando lo que te ata. Y la tercera es reemplazar el ruido con verdad, llenar tu mente y tu corazón con versículos, con oración, con adoración, porque lo que alimentas crece y lo que ignoras muere. Y si alimentas tu espíritu, verás como tu fe empieza a levantarse como un gigante. Ahora quiero que ores conmigo, pero no como quien repite una fórmula, sino como quien firma un pacto eterno. Cierra tus ojos si puedes y repite en lo profundo de tu ser. Padre amado, hoy me rindo delante de ti. Traigo mi cansancio, mi vacío, mis miedos, mis derrotas y las pongo en tus manos. Renuncio a toda mentira del enemigo. Cierro toda puerta abierta y me cubro con la sangre de tu Hijo Jesús. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Que toda cadena que me ha atado se rompe en este momento. Que todo ciclo de derrota se cancela. Que tu presencia es mi refugio y tu palabra es mi espada. Espíritu Santo, ven sobre mí con tu fuego. Enciende lo que estaba apagado. Restaura lo que estaba roto. Devuelve el gozo a mi corazón. Trae paz a mi casa. Pon muro de fuego alrededor de mi familia. Y establece tu reino en cada rincón de mi vida. Lo creo, lo recibo y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si mientras orabas sentiste un peso levantarse, si tus ojos se llenaron de lágrimas, si tu corazón se estremeció, no lo calles, escríbelo en los comentarios, declara amén. Di con tu propia voz, yo creo, escribe el nombre de aquel por quien vas a orar. Deja una oración pública que otros puedan leer, porque tu testimonio es una llave para alguien que hoy mismo está a punto de rendirse. Y cuando lo declares en fe, sellarás en el mundo espiritual lo que Dios ya comenzó en ti. Hoy te desafío con amor y con urgencia a que no dejes que este momento se quede en emoción pasajera. Levántate mañana con una decisión práctica. Proclama la palabra, guarda tu corazón, alimenta tu espíritu, resiste al diablo, porque la batalla no es un evento aislado, sino un proceso de resistencia y victoria diaria. Y si perseveras, verás cómo lo que parecía imposible empieza a moverse. Verás cómo las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. Verás cómo las cadenas invisibles que te detenían se caen una a una. Y lo más grande no será lo externo, sino la paz que reinará en tu interior. La certeza de que aunque el mundo tiemble, tú estás cubierto bajo alas que no fallan. Y no cierro aquí porque esto apenas comienza.
Lo que hemos hablado hoy es solo el inicio de una revelación mayor que Dios quiere mostrarte. Hay señales que se desplegarán en las naciones. Hay sacudidas que vendrán a probar corazones. Hay promesas que se activarán en medio de la tormenta. Y en la próxima palabra seguiremos profundizando juntos en cómo discernir los tiempos y cómo permanecer firmes cuando todo a tu alrededor se mueve. Así que escribe en los comentarios, yo creo, si estás listo para el cambio, y añade con fe qué promesa abrazas hoy, porque lo que Dios ha empezado en ti no terminará aquí, seguirá creciendo hasta que tu vida entera sea un testimonio vivo de su poder. Y mientras estas palabras siguen resonando en tu espíritu como un eco que no se apaga, quiero que entiendas que lo que acabamos de proclamar no fue un momento aislado ni una emoción pasajera. Fue un decreto en lo invisible que comenzó a mover estructuras que el enemigo había establecido por años. Y aunque todavía no veas nada con tus ojos naturales, algo ya cambió en el mundo espiritual, porque cuando la palabra de Dios se declara con fe, se convierte en martillo que rompe las rocas más duras y en fuego que consume toda obra de las tinieblas. Y por eso ahora mismo se están rompiendo maldiciones que venían de generaciones atrás. Se están cerrando puertas que habían quedado abiertas por heridas viejas. Se están quebrando ciclos de derrota que parecían eternos. Y aunque tu mente intente decirte que es imposible, tu espíritu ya sabe que es real porque ha sentido el peso levantarse, ha sentido la atmósfera cambiar, ha sentido que no está solo, que Dios está presente, que Cristo sigue vivo y que su victoria en la cruz no fue un mito ni un símbolo, sino una verdad que hoy mismo se está activando en tu vida. Y quiero que lo mires con claridad porque muchas veces el enemigo juega con la confusión para hacerte creer que nada cambió, que todo seguirá igual, que lo que acabas de sentir fue sugestión, pero no. Hoy quiero confrontar esa mentira con la verdad de Isaías 55:11, que dice que la palabra que sale de la boca de Dios no volverá vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada en aquello para lo cual fue enviada. Y si esta palabra llegó a ti, si este mensaje atravesó pantallas y llegó hasta el lugar donde estás, no fue casualidad. Fue porque Dios la envió con propósito, y lo que Él habló sobre ti no quedará en el aire. Se cumplirá aunque el infierno se oponga. Se manifestará aunque el diablo grite lo contrario, porque su palabra tiene la última palabra, y aunque el enemigo quiera hacerte dudar, no puede deshacer lo que el cielo ya decretó sobre tu vida. Y quiero que pienses en esto con el corazón abierto. ¿Cuántas veces has sentido que todo se derrumba justo cuando estabas a punto de alcanzar algo? ¿Cuántas veces las puertas se han cerrado en el último instante? Los planes se han roto cuando ya los veías cumplidos. Las relaciones se han quebrado cuando más estabas confiado. No era casualidad, eran huellas de una guerra invisible. Eran señales de un ataque que no viste porque no se combate con armas humanas. Y aunque el enemigo intentó usarlo para destruirte, Dios lo está usando para despertarte, para mostrarte que lo que vives no es azar sino batalla espiritual y que la única manera de vencer es cubriéndote bajo su presencia. Porque si peleas con tu fuerza, volverás a caer. Pero si peleas con su palabra, serás más que vencedor, porque escrito está en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese amor que nunca falla hoy mismo te está rodeando, cubriendo, restaurando y fortaleciendo. No ignores esta oportunidad. No vuelvas atrás como si nada hubiera pasado. No dejes que la rutina apague lo que Dios encendió en ti hoy, porque esa es la estrategia del enemigo, distraerte con lo cotidiano, con el cansancio, con los problemas diarios para que olvides lo que el Espíritu te habló. Pero tú no puedes permitirlo. Tienes que proteger lo que recibiste. Tienes que cuidar esta semilla porque es la semilla de tu liberación, de tu restauración, de tu victoria. Y si la guardas, si la riegas con oración, si la alimentas con proclamación, pronto verás los frutos, verás cómo lo que parecía imposible se empieza a mover, cómo lo que estaba cerrado se empieza a abrir, cómo lo que estaba muerto revive, porque el poder de Dios no se queda en palabras, se manifiesta en hechos, y lo que hoy empezó en tu interior se reflejará en tu exterior. Por eso quiero que tomes un desafío de fe y lo hagas ahora mismo. Escribe en los comentarios lo que estás entregando a Dios. Dilo en voz alta, aunque estés solo. Confiesa lo que el enemigo intentó usar para detenerte y proclama que queda roto en el nombre de Jesús.
porque cada declaración que hagas es un golpe en el mundo espiritual. Cada palabra que escribas con fe es un decreto de victoria. Cada testimonio que compartas es un arma que Dios usa para romper cadenas en otros. Y recuerda lo que dice Apocalipsis 12:11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Así que no calles tu fe, no escondas tu voz, no te avergüences de declarar, porque tu palabra pública es un sello de lo que Dios ya hizo en lo secreto. Y ahora escucha bien, porque lo que comenzó hoy no termina aquí. Este es apenas el inicio de un mover más grande. Lo que hemos hablado sobre la profecía de Estados Unidos es solo la punta de un iceberg espiritual que se está levantando sobre las naciones, y lo que viene será fuerte, será intenso, será decisivo. Pero los que estén cubiertos, los que habiten bajo la sombra del Altísimo, los que caminen en obediencia y en fe, verán la gloria de Dios en medio de la tormenta, verán milagros donde otros ven ruinas, verán provisión donde otros ven escasez, verán paz donde otros ven caos, porque esa es la promesa del Dios fiel que no abandona a sus hijos. Y termino esta parte con una invitación abierta. No dejes que este sea un punto final. Hazlo el inicio de una vida nueva, de un caminar más profundo, de una fe más firme, porque lo que Dios comenzó hoy en ti lo perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y en la próxima palabra que compartamos iremos más lejos, veremos con mayor claridad lo que el Espíritu está hablando a las naciones y a tu vida, y juntos seguiremos creciendo, proclamando, venciendo, porque esta historia apenas está comenzando, y lo que viene es aún más poderoso de lo que imaginas. Y mientras dejas que estas palabras penetren en lo más hondo de tu espíritu, quiero que comprendas que este no es un simple discurso motivacional, ni una reflexión más que se pierde en la memoria. Esto es un llamado urgente y profético que viene directamente del corazón de Dios, para que entiendas que no puedes seguir posponiendo tu decisión de levantarte, porque la batalla se ha intensificado y los tiempos que vivimos no son normales. La atmósfera espiritual sobre las naciones está cargada de señales, y lo que comienza en Estados Unidos como epicentro de convulsiones espirituales, políticas y culturales, terminará repercutiendo en toda Latinoamérica y en tu propia casa. Porque cuando una nación que ha sido referencia en lo espiritual, en lo económico y en lo social se tambalea, la sacudida afecta a todos. Y así como un terremoto hace vibrar ciudades a kilómetros de distancia, así esta profecía activada hace temblar las raíces del mundo y al mismo tiempo toca tu vida. Y por eso no es casualidad que estés aquí escuchando esta palabra. Es porque el Espíritu Santo quiere despertarte antes de que sea tarde. Quiere abrirte los ojos para que no seas arrastrado por la corriente de la confusión. Quiere advertirte que si no decides hoy caminar bajo la cobertura del Altísimo, mañana podrías estar caminando bajo la sombra del engaño, y eso te llevaría a perder el propósito que Dios preparó para ti desde antes de la fundación del mundo. Y sé que dentro de ti hay una lucha ahora mismo. Sé que tu mente te dice que estas son solo palabras, que no todo puede ser tan espiritual, que quizá lo que vives es simplemente consecuencia de decisiones humanas o de problemas cotidianos. Pero tu espíritu sabe la verdad, sabe que no es normal la opresión que sientes, no es normal la repetición de ciclos de fracaso, no es normal el cansancio que te aplasta sin razón aparente, no es normal que tu fe se apague sin que lo notes, porque lo que hay detrás es una guerra invisible y tú estás en el centro. Y si hoy no decides armarte con la palabra, si hoy no decides habitar bajo el abrigo del Altísimo, esa guerra seguirá avanzando hasta robarte todo. Y no quiero que lo escuches como una amenaza, sino como una advertencia de amor, porque Dios te dice, como dijo en Joel 2:12-13, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y esas palabras siguen vivas hoy, siguen siendo una invitación a regresar, a despertar, a rendirte antes de que sea demasiado tarde. Piensa en la historia de Andrés, un joven de Lima que creció con sueños grandes, que empezó en la fe con un fuego impresionante, que predicaba en su colegio, que cantaba alabanzas en su iglesia. Pero con el tiempo se dejó arrastrar por la rutina, comenzó a darle más tiempo a su trabajo, a las redes, a las distracciones, y sin darse cuenta, dejó de orar, dejó de leer la palabra, dejó de buscar la presencia de Dios, y cuando llegaron las pruebas no tuvo fuerza,
Su relación se quebró, sus finanzas colapsaron, cayó en depresión y llegó al punto de preguntarse si Dios lo había abandonado. Pero no era Dios quien lo había dejado, era él quien había dejado su lugar de refugio, hasta que un día, en medio de lágrimas, escuchó una palabra parecida a la que hoy escuchas tú, y entendió que lo que vivía no era mala suerte ni coincidencia, era una guerra espiritual que había ignorado. Y ese día decidió proclamar Isaías 54:17 en voz alta: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Lo repitió cada mañana, cada noche, lo escribió en su pared, lo declaró en su oficina, y aunque al principio no veía cambios, con el tiempo todo empezó a moverse. La depresión cedió, las puertas comenzaron a abrirse, su fe se encendió de nuevo y entendió que no había perdido el propósito, solo lo había dormido, y cuando regresó al abrigo del Altísimo, todo lo que parecía muerto empezó a resucitar. Y lo mismo puede pasarte a ti si decides hoy no quedarte en silencio, si decides hoy romper con la apatía, si decides hoy proclamar la palabra como espada y escudo. Porque aunque el enemigo quiera convencerte de que tu situación no tiene solución, la verdad es que Dios ya escribió tu victoria. La verdad es que Jesús ya venció en la cruz. La verdad es que el Espíritu Santo sigue vivo y sigue obrando, pero necesita que tú des un paso. Necesita que tú abras la boca, necesita que tú cierres las puertas al enemigo y declares que tu vida, tu familia, tu casa y tus generaciones pertenecen a Dios. Y cuando lo hagas verás que lo que estaba atado se suelta, lo que estaba bloqueado se abre, lo que estaba muerto revive, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y jamás regresa vacía. Por eso quiero que ahora mismo tomes una decisión práctica. Quiero que no lo dejes para mañana ni para la próxima semana. Quiero que hoy mismo proclames en voz alta el Salmo 91, que lo declares sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, aunque vivas solo, aunque sientas que no sirve, proclámalo, porque el poder no está en lo que sientes, está en lo que crees. Y cuando lo declares con fe, los cielos responderán, las tinieblas retrocederán y tu espíritu será fortalecido. Y quiero que lo hagas como acto público también. Escribe en los comentarios: hoy decido habitar bajo el abrigo del Altísimo. Hoy proclamo que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Hoy declaro que mi socorro viene de Jehová. Escríbelo con fe, porque cada palabra que sale de tu boca tiene poder. Y cuando lo haces públicamente, estás sellando tu victoria en el mundo espiritual. Y no pienses que esto termina aquí. No creas que lo que Dios empezó hoy se va a detener, porque esta es apenas la primera ola de una marea mucho más grande. Lo que hoy sentiste es solo el inicio de una transformación que seguirá creciendo si decides perseverar. Y en la próxima palabra iremos más profundo. Veremos cómo cubrir tu casa como altar familiar, cómo blindar tus generaciones con oración y proclamación, cómo convertir cada día en una oportunidad de victoria y no en un ciclo de derrota. Así que permanece atento, mantente en oración, porque lo que Dios está desatando sobre tu vida es apenas el comienzo de una nueva historia. Y mientras vas comprendiendo que lo que recibiste hasta ahora no fue casualidad ni coincidencia, sino el inicio de un despertar que se está gestando dentro de ti, quiero que entiendas que Dios no te está mostrando estas cosas solo para que sientas consuelo por unos minutos o alivio temporal, sino porque hay una urgencia real en el mundo espiritual que demanda tu respuesta. Porque cuando una profecía se activa en una nación con tanto peso como Estados Unidos, la repercusión no se limita a sus fronteras, sino que se expande como ondas en el agua, alcanzando familias, iglesias, economías y corazones en toda Latinoamérica. Y tú que estás escuchando esto, no eres un espectador ajeno, eres parte de este mover. Eres llamado a tomar tu lugar como guerrero de luz en un tiempo donde las tinieblas quieren ocupar todo espacio vacío. Porque el enemigo sabe que cuando logra enfriar tu espíritu y adormecer tu fe, no necesita atacarte de frente, basta con dejarte en silencio. Y esa es la estrategia más peligrosa: convertir a los hijos de Dios en creyentes tibios que hablan de Él, pero no lo proclaman, que saben de la palabra, pero no la ejercen, que escuchan promesas, pero no las declaran. Y hoy el Espíritu viene a sacudirte de ese letargo para que no seas víctima de la confusión que se avecina. Porque las decisiones espirituales que tomes hoy van a marcar el rumbo de tu futuro y de los tuyos por muchos años. Hay un peso que no puedes ignorar,
y es el hecho de que el silencio de los justos abre la puerta para que el enemigo avance sin resistencia. Y muchos han caído en la trampa de pensar que mantenerse callados es lo más prudente, pero la palabra dice lo contrario. La palabra afirma en Proverbios 18:21 que la vida y la muerte están en poder de la lengua, lo que significa que callar cuando deberías declarar es entregar terreno al adversario. Y por eso tantas familias han visto repetirse ciclos de ruina, de división, de enfermedad, no porque Dios no esté con ellos, sino porque dejaron de proclamar la palabra que rompe yugos, dejaron de levantar murallas de oración alrededor de su casa, dejaron de confesar en voz alta la verdad de Dios, y en ese vacío entró la mentira, y en esa grieta se coló la maldición, y hoy mismo el Espíritu te muestra esas áreas de tu vida donde has dejado de pelear, donde te has rendido en silencio, y te dice, no es tarde, no es definitivo, no está perdido, pero tienes que abrir la boca y declarar con autoridad lo que yo ya he decretado sobre ti, porque mi palabra es fuego y martillo, es espada y escudo, y cuando la pronuncias con fe desata poder en lo invisible. Quiero que lo mires a través de la historia de Claudia, una mujer en Buenos Aires que durante años vivió atrapada en un ciclo de derrotas emocionales y financieras. Cada vez que parecía levantarse algo la derribaba, cada vez que lograba un pequeño avance algo la hacía retroceder, y comenzó a pensar que así era su destino, que nunca saldría de ese hoyo, hasta que una noche, al borde de la desesperación, decidió escribir el Salmo 91 a mano y colocarlo en cada habitación de su casa, no como adorno, sino como arma, y cada mañana lo leía en voz alta, aunque su mente le decía que era inútil, aunque su corazón no sentía nada, lo proclamaba con lágrimas y con voz temblorosa. Y lo que sucedió en las semanas siguientes fue un cambio que no puede explicarse con lógica. La atmósfera de su casa se volvió más ligera, la depresión comenzó a desaparecer, las oportunidades que llevaba años esperando llegaron una tras otra, y ella entendió que el secreto no estaba en la perfección de sus oraciones, sino en la persistencia de su fe, en la decisión de declarar la palabra hasta que la palabra declarara su libertad. Y eso mismo es lo que Dios quiere enseñarte a ti, que no necesitas esperar sentirlo para hacerlo, que no necesitas verlo para proclamarlo, que basta con obedecer y creer, porque lo que hoy siembres en fe, mañana se convertirá en cosecha de victoria. Y aquí es donde quiero llevarte a una decisión concreta, porque no se trata de que admires este mensaje, se trata de que lo apliques. Y para eso quiero que hoy hagas 3 actos de fe que serán como llaves que abren puertas cerradas. Primero, identifica en tu vida un área donde el enemigo ha tenido terreno, quizás la economía, quizás tu salud, quizás tu matrimonio o tu mente. Y escribe en un papel el versículo que vas a proclamar sobre esa área. Y cada día léelo en voz alta hasta que tu espíritu lo crea. Segundo, elige un momento específico del día para orar con tu familia. O, si vives solo, para orar en voz alta en tu casa, porque lo que no se establece en tu boca no se activa en tu ambiente. Y tercero, decide cerrar una puerta que sabes que ha quedado abierta, sea resentimiento, sea un hábito oculto, sea una relación tóxica, porque no puedes proclamar liberación y al mismo tiempo abrazar lo que te ata. Y si haces estas 3 cosas, aunque parezcan pequeñas, estarás activando en lo espiritual un poder mucho mayor que cualquier fuerza visible, porque Dios honra la obediencia más que las intenciones. Y mientras te hablo de esto, siento la urgencia de orar contigo una vez más, no como un cierre, sino como un impulso que te empuje a actuar. Así que inclina tu corazón y repite conmigo: Señor amado, yo recibo tu palabra en lo profundo de mi ser. Reconozco que he guardado silencio cuando debía proclamar. Reconozco que he dejado puertas abiertas que han dado lugar al enemigo. Pero hoy decido poner fin a todo ciclo de derrota en el nombre de Jesús. Hoy cierro con la sangre del Cordero cada brecha en mi vida. Hoy declaro que mi casa es territorio santo. Hoy proclamo que el Salmo 91 es mi cobertura y mi refugio. Hoy elijo habitar bajo tus alas y caminar en tu voluntad. Y rechazo toda mentira que el enemigo ha sembrado en mi mente. Hoy tomo la espada de tu palabra y la levanto contra toda fortaleza. Hoy recibo tu Espíritu Santo como fuego que me purifica, como viento que me levanta, como agua que me limpia.
y declaro que a partir de este día mi vida no volverá a ser la misma, porque tu presencia me envuelve, tu mano me sostiene y tu voz me guía en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y mientras esa oración todavía vibra en tu interior, quiero que lo selles escribiendo en los comentarios con tus propias palabras lo que hoy decides entregar a Dios. Di amén, di yo creo, di hoy me levanto, porque esas frases no son simples letras, son declaraciones de fe que en el mundo espiritual tienen el peso de un decreto. Y cuando lo hagas, no solo estarás confirmando tu victoria, estarás también animando a otros que leerán tu testimonio y encontrarán en él la fuerza que necesitan para no rendirse. Y así la cadena de fe se extiende, así la comunidad de creyentes se fortalece, así el enemigo pierde terreno, porque no hay nada que debilite más al adversario que un pueblo que proclama unido la palabra de Dios. Y quiero que entiendas que lo que estamos construyendo aquí no se detendrá, que lo que empezó como una palabra se convertirá en una llama que se encenderá en miles de corazones. Y en la próxima parte iremos aún más profundo, porque Dios quiere mostrarte cómo levantar un altar en tu casa, cómo hacer de tu hogar un refugio impenetrable contra los ataques del enemigo, cómo cubrir tus generaciones con promesas que trascienden tu propia vida. Y allí verás que lo que hoy decidiste creer no fue un instante emocional, fue el inicio de una transformación que marcará tu destino y el de los que amas. Así que permanece atento, mantente con el corazón abierto, porque lo que viene será aún más poderoso y lo que Dios hará en ti superará todo lo que alguna vez imaginaste. Hay momentos en la historia donde el reloj espiritual de Dios parece acelerar, donde los acontecimientos dejan de ser aislados y comienzan a entrelazarse como piezas de un rompecabezas profético que apenas ahora empezamos a vislumbrar. Y este tiempo que vivimos es uno de esos momentos, porque lo que ves en los titulares y en las calles no es otra cosa que un reflejo de una batalla mucho más grande que se libra en lo invisible, una batalla por las almas, por las familias, por las generaciones. Y mientras algunos se distraen en debates superficiales o en polémicas que no cambian nada, hay un clamor que se eleva desde la eternidad, pidiendo hombres y mujeres dispuestos a ponerse en la brecha, a levantar muros de oración, a proclamar la verdad en medio del ruido. Y ese llamado te incluye a ti, aunque te sientas pequeño, aunque pienses que no eres digno, aunque creas que no tienes fuerzas, porque precisamente es en tu debilidad donde se perfecciona el poder de Dios y es en tu fragilidad donde Él muestra su gloria. Y si has llegado hasta aquí, es porque el cielo está preparando tu corazón para levantarte en un nivel que nunca antes habías experimentado. No subestimes lo que está en juego, porque cada decisión que tomes ahora mismo tiene consecuencias que trascienden lo inmediato. Y no hablo solo de ti, sino de los tuyos, de aquellos que dependen de ti aunque nunca lo digan, de los que observan tus pasos sin que lo notes, de los que heredarán no solo tu apellido, sino también tu fe o tu silencio, porque las bendiciones y las maldiciones se transmiten, y lo que tú decidas romper hoy será una cadena menos para tus hijos, y lo que tú decidas proclamar hoy será un muro más fuerte para tu familia, y lo que tú decidas callar hoy será una oportunidad entregada al enemigo. Por eso este mensaje no puede ser tomado a la ligera, porque el Espíritu Santo te está recordando que tu vida no es un accidente, que tu historia no es un borrador, que cada lágrima que has derramado será usada para regar la tierra donde Dios plantará algo nuevo, pero la semilla necesita tu sí, necesita tu fe, necesita tu disposición, porque aunque Dios es todopoderoso, Él no viola tu voluntad, Él espera que abras la puerta, Él golpea pero no derriba, Él llama pero no obliga, y esa es la grandeza de su amor, que te invita a participar de lo eterno, aunque podrías elegir seguir en lo pasajero. Y sé que quizá en este instante una parte de ti dice, pero ya lo he intentado antes y no funcionó. Y quiero responderte con la autoridad de la palabra que no es lo mismo proclamar con resignación que proclamar con convicción. No es lo mismo repetir por costumbre que declarar con fe. No es lo mismo acercarse a Dios como quien busca una salida rápida que rendirse como quien entiende que fuera de Él no hay vida, porque la Escritura es clara en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y si antes no viste resultados, fue porque la duda ocupaba el lugar que debía ocupar la certeza.
porque la impaciencia ahogaba la semilla antes de que diera fruto. Pero ahora es diferente. Ahora tu corazón está siendo trabajado por el Espíritu para creer de verdad, para sostenerse aunque no vea, para proclamar aunque tiemble, para esperar aunque tarde, porque el que prometió es fiel y cumplirá. No olvides tampoco que la restauración no siempre llega en el orden que esperamos, porque Dios no empieza por lo superficial, Él comienza por lo profundo, y por eso antes de abrir puertas externas, empieza cerrando grietas internas. Antes de entregarte bendiciones materiales, comienza sanando heridas espirituales. Antes de darte lo que pediste, te devuelve lo que habías perdido. La paz, la certeza, la seguridad de que no estás solo, y aunque eso no se vea en cifras ni en resultados inmediatos, es la base sobre la que se edificará todo lo demás, porque de nada sirve tener logros externos si tu interior sigue vacío, de nada sirve poseer si no tienes propósito, de nada sirve avanzar si no sabes hacia dónde vas. Y por eso este tiempo de confrontación no es castigo sino misericordia, porque Dios está enderezando lo torcido en secreto para luego mostrar en público su gloria en tu vida. Y aunque ahora mismo no lo entiendas, dale gracias, porque estás siendo moldeado en la fragua de su amor, y lo que hoy duele mañana será testimonio. Así que toma esto como una señal. No vuelvas a conformarte con sobrevivir. No aceptes la mentira de que naciste para repetir ciclos de dolor. No cedas a la idea de que tus intentos fallidos son tu destino, porque el cielo grita lo contrario, porque la cruz de Cristo ya rompió toda maldición, porque su sangre ya pagó el precio que tú no podías pagar, porque su espíritu ya fue derramado para darte poder, y porque su palabra sigue siendo viva para cortar, sanar, edificar y liberar. Y hoy se te entrega como espada, no para que la cuelgues de adorno, sino para que la uses en cada batalla, en cada pensamiento, en cada decisión. Y quiero que lo practiques ahora mismo. Proclama en voz alta en este instante que toda cadena se rompe. Proclama que tu casa es territorio santo. Proclama que tus generaciones serán benditas. Proclama que ningún arma forjada prosperará contra ti. Proclama que tu socorro viene de Jehová. Proclama que tu refugio está en el Altísimo. Y aunque tus ojos no lo vean todavía, cree que en el mundo espiritual algo ya se ha desatado. Porque la fe no espera a ver. La fe ve antes de que suceda. Y lo que Dios comenzó hoy en ti no es una chispa que se apaga, es una llama que seguirá creciendo. Y en la próxima parte quiero llevarte más allá. Quiero mostrarte cómo blindar tu hogar para que no sea un lugar vulnerable, sino un altar vivo. Cómo cubrir a tus hijos y a tus generaciones con la palabra. Cómo transformar tu ambiente cotidiano en un refugio de presencia. Porque lo que viene exigirá hombres y mujeres que sepan pelear de rodillas, que sepan declarar con autoridad, que sepan resistir cuando todo a su alrededor se sacuda. Y tú estás llamado a ser uno de ellos. Así que mantente firme, porque lo mejor no ha pasado todavía. Lo mejor está por delante. Y lo que hoy recibes es apenas el inicio de una historia que marcará tu vida para siempre. Lo que viene a continuación no es un adorno ni una conclusión superficial. Es un llamado a que abras los ojos y mires con atención el terreno donde estás pisando. Porque la vida que has vivido hasta ahora no puede seguir sostenida por la inercia de la costumbre. Y si el Espíritu te está sacudiendo con esta palabra, es porque sabe que has llegado a un punto donde no basta con creer de manera abstracta. Necesitas construir un altar real en medio de tu vida, un espacio de refugio, de proclamación y de fuego espiritual. Porque si tu hogar no se convierte en un bastión de oración y de palabra, será un lugar vulnerable donde las tinieblas siempre hallarán brechas para entrar. Y por eso Dios quiere enseñarte que más allá de asistir a una iglesia o de escuchar mensajes como este, tu casa tiene que ser un templo donde su presencia habite. Tu mesa tiene que ser un lugar donde se proclamen promesas. Tus paredes tienen que resonar con declaraciones de fe. Porque un cristiano que solo depende de lo externo no tiene raíces. Y cuando llegue la tormenta será arrancado con facilidad. Pero aquel que edifica desde adentro, que hace de su vida diaria un altar de adoración, que levanta un muro invisible alrededor de los suyos, ese permanecerá firme aunque el mundo se derrumbe a su alrededor. Entiende algo profundo. El enemigo no necesita arrasar tu vida de golpe. Le basta con filtrar dudas poco a poco, con sembrar apatía día tras día, con convencerte de que tu oración no tiene poder, con hacerte creer que lo espiritual es secundario.
Y en ese letargo va robando tu pasión, apagando tu fuego, debilitando tu fe hasta dejarte expuesto. Y cuando por fin abres los ojos, te das cuenta de que has perdido terreno en áreas que nunca imaginaste. Pero lo glorioso de esta palabra es que Dios no te habla para condenarte, sino para levantarte. No te muestra las grietas para avergonzarte, sino para que las cierres. No te recuerda lo que dejaste de hacer para acusarte, sino para que recuperes tu posición y vuelvas a ponerte de pie, porque Él sigue siendo el mismo Dios que cubrió a Israel en el desierto con una columna de fuego y con una nube protectora. Y ese mismo Dios quiere cubrirte hoy si decides habitar en Él y no simplemente visitarlo en momentos de crisis. Quiero que pienses por un momento en lo que significa declarar el Salmo 91 como escudo sobre tu vida. No como una lectura mecánica, sino como un decreto consciente. Porque cuando dices, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no estás recitando poesía, estás estableciendo tu dirección espiritual, estás afirmando que tu morada no está en la confusión, ni en el miedo, ni en la inseguridad, sino en el refugio de un Dios eterno que no cambia. Y cuando lo proclamas en tu casa, estás levantando un muro invisible alrededor de los tuyos. Cuando lo pronuncias en tu habitación, estás llenando el aire de promesas. Cuando lo declaras con tu boca, estás poniendo límites al enemigo. Y aunque no lo veas, cada palabra pronunciada con fe es como ladrillos en la muralla de tu vida. Una muralla que resiste vientos, que bloquea ataques, que impide la entrada de la destrucción. Y es aquí donde quiero llevarte a un compromiso mayor, porque no basta con emocionarte hoy y olvidarlo mañana. No basta con repetirlo una vez y volver a la rutina. Si realmente quieres ver transformación, necesitas constancia, necesitas disciplina espiritual, necesitas entender que lo que construyas con tu boca día tras día será lo que sostenga tu destino en los tiempos de prueba. Y si hoy levantas un altar de oración, si hoy proclamas la palabra con convicción, si hoy decides cerrar cada puerta al enemigo, entonces verás cómo poco a poco lo que parecía imposible se transforma en testimonio. Cómo lo que estaba roto comienza a restaurarse, cómo lo que estaba muerto revive, porque el poder de Dios no se activa en lo eventual, sino en lo constante. Y esta es la invitación, que conviertas tu vida en un altar vivo, donde cada acto, cada palabra, cada decisión, sea parte de una adoración continua que mantenga encendida la llama de tu fe. Pero quiero que lo veas también con ojos proféticos. Lo que ocurre ahora en Estados Unidos no es un evento aislado, es una señal que Dios está permitiendo para que las naciones comprendan que el tiempo de jugar a la fe terminó, que ya no hay espacio para tibiezas ni para medias decisiones, que lo que viene será tan intenso que solo aquellos que estén cubiertos resistirán. Y esa cobertura no se compra ni se negocia, se habita, se vive, se respira. Y tú tienes que decidir si vas a ser de los que se preparan o de los que improvisan, porque la improvisación espiritual siempre conduce a la derrota, pero la preparación en oración siempre conduce a la victoria. Y por eso este mensaje llega a ti como advertencia y como promesa. Advertencia de que lo que no fortalezcas ahora se caerá mañana, y promesa de que lo que edifiques hoy en Dios será inconmovible, aunque los cielos se estremezcan y la tierra tiemble. Y para que no quede solo en palabras, quiero que hagas un acto profético ahora mismo. Allí donde estés, levanta tu voz y declara en fe: hoy levanto un altar en mi casa. Hoy proclamo que mi morada está bajo la sombra del Altísimo. Hoy decreto que mi familia y mis generaciones están cubiertas por el fuego del Espíritu Santo. Y después, escríbelo en los comentarios como testimonio público, porque al hacerlo no solo te fortaleces tú, también fortaleces a otros que necesitan leerlo, porque tu fe encenderá la fe de alguien más. Y así se crea una cadena que ninguna oscuridad puede romper, porque cuando los hijos de Dios proclaman juntos, el cielo responde y las tinieblas retroceden. Y quiero dejarte con esta verdad ardiendo en tu corazón. Lo que estamos viviendo ahora no es un final, es el comienzo de un mover más grande que Dios está levantando en medio de las naciones. Y en la próxima palabra profundizaremos en cómo sellar espiritualmente tu vida y tu hogar de manera práctica, cómo usar la oración como escudo y la proclamación como espada, cómo caminar cada día en la certeza de que no importa lo que ocurra en el mundo, tu refugio es eterno y tu victoria está asegurada en Cristo. Así que mantente con el corazón abierto, porque lo que viene será todavía más profundo.
y lo que Dios quiere mostrarte superará todo lo que has experimentado hasta ahora. Desde este punto es necesario que abras los ojos con una claridad aún mayor, porque si hasta ahora hemos hablado de protección y de cobertura personal, lo que sigue es más profundo y más exigente, porque Dios no solo quiere que tú seas guardado, quiere que tu vida sea un muro para los tuyos, una columna para tu casa, un testimonio vivo de que la presencia del Altísimo no es teoría sino realidad tangible que transforma atmósferas. Y esto significa que cada palabra que sale de tu boca tiene que convertirse en un cimiento. Cada oración que elevas tiene que dejar huella. Cada decisión que tomes en lo secreto debe ser una piedra colocada en el altar espiritual de tu hogar, porque si tu vida interior no cambia, nada externo cambiará de manera duradera. Y mientras algunos creen que todo se resolverá con decretos aislados, la verdad es que la guerra que estás enfrentando demanda constancia, demanda firmeza, demanda la clase de fe que no retrocede cuando los vientos se intensifican, porque lo que viene no será fácil. Y si tu espíritu no está entrenado, serás arrastrado por la corriente de la duda. Y por eso Dios te llama a que entiendas que no basta con escuchar una palabra poderosa. Debes transformarla en práctica diaria, en disciplina de fe, en una armadura que te acompaña desde el amanecer hasta la noche. El altar familiar no es un concepto religioso para gente muy devota, es una necesidad vital en estos tiempos donde la oscuridad busca penetrar en cada espacio, porque los ataques ya no llegan solamente de afuera, ahora se infiltran en las pantallas, en los sistemas educativos, en los mensajes que tus hijos reciben cada día, en la cultura que normaliza lo que Dios aborrece y ridiculiza lo que Dios ama. Y si tú no levantas un muro espiritual alrededor de tu casa, alguien más lo hará con un muro de engaños. Y por eso necesitas comprender que tu rol no es pasivo, es activo, porque la Biblia dice en Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Lo que significa que tu reverencia a Dios hoy se traduce en seguridad para los tuyos mañana. Y aunque no siempre lo veas de inmediato, cada vez que oras, cada vez que declaras, cada vez que te mantienes firme en medio de la prueba, estás dejando una herencia de fe que sostendrá a tus generaciones cuando ya no estés. Y esa es la verdadera victoria, no solo sobrevivir tú, sino abrir un camino de libertad para los que vendrán detrás. Piensa por un instante en la historia de Samuel, aquel niño que fue entregado al templo cuando aún no sabía discernir la voz de Dios, y sin embargo creció en un ambiente de presencia y de palabra, hasta que aprendió a reconocer el llamado divino y ahora aplícalo a tu vida. ¿Qué pasaría si en tu casa la atmósfera estuviera tan impregnada de oración y de promesas que incluso aquellos que aún no comprenden a Dios empiecen a respirarlo como algo natural? ¿Qué sucedería si tus hijos crecieran escuchando no solo queja o desesperanza, sino proclamaciones de fe, testimonios de victoria, palabras de consuelo que salen de tu boca en medio de la tormenta? ¿Te das cuenta del poder que tendrías al cambiar la atmósfera de tu hogar en un santuario donde lo primero y lo último que se escucha cada día es la voz de Dios? Eso es lo que significa levantar un altar familiar, y eso es lo que hoy el Espíritu te está pidiendo que hagas con urgencia. No creas que es complicado ni que necesitas rituales elaborados, porque lo que Dios busca no son fórmulas, sino corazones sinceros. Y levantar un altar puede ser tan sencillo como apartar un momento fijo del día para leer un salmo en voz alta, como tomar la mano de tu familia y hacer juntos una oración corta pero cargada de fe, como escribir versículos en lugares visibles de tu casa para que todos los vean. Porque aunque parezcan gestos pequeños en lo natural, en lo espiritual son actos gigantescos que levantan muros de fuego alrededor de tu vida. Y Zacarías 2:5 lo confirma. Y yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Lo que significa que tu obediencia no solo activa protección, sino también la gloria de Dios habitando en tu entorno. Y cuando la gloria de Dios llena tu casa, la oscuridad no puede resistir, el temor no puede quedarse, las cadenas se rompen sin que tengas que luchar con tu fuerza, porque la presencia lo cambia todo. Y aquí quiero que hagas un acto práctico, porque no quiero que esta palabra quede suspendida en el aire. Quiero que hoy mismo decidas un lugar de tu casa que se convierta en tu altar. Tal vez sea una mesa,
una esquina, una silla, lo que sea, pero que ese espacio se convierta en tu lugar de encuentro con Dios. Y quiero que lo escribas en los comentarios como declaración pública. Di: hoy levanto un altar en mi hogar. Di: hoy establezco a Dios como dueño de mi casa. Porque al declararlo no solo lo afirmas para ti, también lo sellas en el mundo espiritual. Y al mismo tiempo das testimonio que puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Y recuerda que la fe se fortalece cuando se comparte, porque lo que tú siembras con tu testimonio puede convertirse en la semilla de liberación para alguien más que necesita leerlo. Y no quiero cerrar este momento como si fuera un punto final, porque lo que hemos tocado apenas abre la puerta a un entendimiento más amplio, porque en la siguiente parte profundizaremos en cómo blindar no solo tu casa, sino también tu mente y tu corazón, cómo derribar las fortalezas internas que aún te atan, cómo reemplazar pensamientos de derrota con la palabra que trae vida, porque la verdadera victoria no comienza afuera, sino adentro. Y si Dios está trabajando en tu interior, lo externo se alineará con lo eterno. Así que mantente expectante, porque lo que el Espíritu quiere revelarte en lo que viene es todavía más denso, más transformador y más urgente para el tiempo que estás viviendo.